Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. Finalmente vamos a revisar la sección 4.7. En esta sección nos vamos a topar con lo que son los problemas de optimización. ¿Listo? ¿Qué son estos problemas de optimización? Simplemente problemas como ya los hemos trabajado, ¿no es cierto?, en una sección anterior. Es decir, trabajar en economía, trabajar con figuras geométricas, trabajar con, no sé, problemas físicos, etcétera. Nos van a pedir que optimicemos. ¿A qué se refiere la palabra optimización? Es decir, encontrar un valor, ¿no es cierto?, que maximice o que minimice cierto problema. ¿Listo? Entonces tenemos una guía como atacar casi todos los problemas. Primero, comprender el problema. ¿En qué aspecto estamos? ¿En qué ámbito estamos? ¿Estamos trabajando en economía, en física? ¿Estamos trabajando con trigonometría? Etcétera. ¿Listo? Luego, lo que se suele usar siempre es un diagrama. ¿Listo? Dibujamos algo que nos represente lo que nos está pidiendo el problema. Por ejemplo, si nos hablan de figuras trigonométricas, no sé, un cuadrado inscrito en una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces dibujamos eso para tener el planteamiento del problema. Si estamos trabajando con volúmenes, ¿no es cierto?, con tanques, etcétera. Si estamos trabajando en economía, no sé, tal vez tener la percepción de los costos, de las demandas, etcétera. Luego introducimos la notación, es decir, damos valores a las cosas que nos dan. Si son lados, los llamamos X, A, B, C. Si son diferentes cosas, si son costos, los llamamos C. No sé, alguna cosa que nos haga diferenciar todos los objetos que tenemos en el problema. ¿Listo? Luego expresamos una función, ¿sí? Pero va a haber veces en las que veamos que nuestra expresión, por ejemplo, tiene más de una variable, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decidir cuál es la variable que nosotros debemos considerar, ¿no es cierto? Una sola variable, por ejemplo, considerar solo X como mi variable dependiente, ¿no? Independiente, y realizar ciertas relaciones geométricas o ciertas relaciones que me permitan expresar de otra forma todo lo que me plantea el problema, ¿no es cierto? Tal vez si usamos perímetros y áreas, podemos relacionar el perímetro con los valores del perímetro con los valores del área para determinar un área máxima, etc. Entonces, de esa forma obtenemos una sola función que depende simplemente de una sola variable, ¿no es cierto? Una sola variable independiente. Y finalmente utilizamos los métodos usados para encontrar máximos mínimos, que es lo que nos van a pedir. Encuentre el costo máximo, encuentre el área máxima o el área mínima o la distancia más corta, etc. Eso es un problema de optimización, ¿verdad? Y finalmente recordamos las pruebas que debemos hacer, como serían simplemente una prueba para la primera derivada, que es lo que vamos a tener. Encontramos un punto crítico, ¿no es cierto?, de la función. ¿Cómo se hace eso? Derivando nuestra función. Cuando ya la tengamos definida, derivamos, igualamos a 0 y encontramos sus puntos críticos. Y luego simplemente verificamos qué pasa, ¿no es cierto? Si la primera derivada es mayor, ¿no es cierto?, vamos a encontrar un valor que es máximo, y si encontramos que la primera derivada es menor, vamos a encontrar un valor mínimo. Y en consecuencia vamos a tener como que este tipo de casos. Si la primera derivada es negativa para todo X que sea menor que ese valor crítico, y si la primera derivada es menor para todo valor que sea X que sea mayor que ese valor crítico, entonces ahí tenemos el valor máximo. Y por otra parte, si la primera derivada es negativa para todo X menor que el valor crítico, y la primera derivada es positiva, ¿no es cierto?, para todo X mayor que ese valor crítico, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente vamos a tener un valor mínimo. Es decir, aquí simplemente tenemos como conjugaciones de lo que hemos visto anteriormente. Es decir, ir viendo qué es lo que pasa. No se olviden que en este caso, como vamos a trabajar ya con problemas, ¿no es cierto?, digamos de la vida real, hay que considerar varias cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un área, una distancia, un costo, no puede ser negativo, ¿no es cierto? Es por eso que se considera en esta clase de
de relaciones como solo mayor. ¿Listo? Entonces, esto sería todo con respecto a los problemas de optimización que vamos a realizar.